Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hablaremos de una relación un tanto especial. Cuando hablamos de la antigua Roma solemos pensar en grandes conquistas, emperadores excéntricos y monumentos que han resistido un montón de años, milenios. Pero Roma también era un lugar lleno de costumbres que hoy nos resultarían un poco extrañas, incluso perturbadoras. Entre ellas las relaciones dentro de la propia familia. Estas relaciones eran más comunes de lo que creemos, especialmente en el entorno de la aristocracia y de la familia imperial. Y no necesariamente porque existiera una fascinación morbosa, sino porque el poder para los romanos era un asunto familiar. Mantener la sangre pura, consolidar alianzas internas y evitar que otras familias rivales ascendieran era una estrategia política. Por eso, los matrimonios o las relaciones entre parientes cercanos, aunque controvertidas, no eran algo impensable. Así que hoy vamos a conocer una de las historias más llamativas de este fenómeno, la relación entre el emperador Domiciano y su sobrina Julia Titi. Un episodio que estuvo envuelto en rumores, propaganda política y que tuvo un final trágico que marcó la dinastía Flavia. Para entender esta historia tenemos que situarnos en el siglo I después de Cristo, tras la muerte del emperador Tito. Después de su muerte, el trono pasó a su hermano menor, Domiciano. Domiciano, que era un hombre rígido, reservado y obsesionado con el control político. Julia Titi era la única hija de Tito. Las fuentes antiguas la describen como una mujer culta, elegante y muy querida por el pueblo. Es curioso porque Tito, su padre, la ofreció en matrimonio a su hermano Domiciano, pero este en ese momento rehusó porque estaba enamorado de Domicia Longina, con la que se casó. Más tarde, Julia acabó casada con Tito Flavio Sabino, que era un cónsul, aunque para aquel entonces ya había sido seducida por su tío Domiciano. Tras la muerte de su padre, empezó a pasar más tiempo en la corte y es en este punto donde comienzan los rumores. Los historiadores romanos Suetonio y Dion Casio, que son famosos por mezclar hechos reales con chismes, digamos, afirmaron que Domiciano tomó a Julia como amante, pese a que ambos estaban casados. Según ellos, el emperador llegó incluso a hacerla vivir en el palacio como si fuera una segunda esposa. Se cuenta que Domiciano era tan protector de Julia que no soportaba verla lejos de él y que la hacía acompañarlo incluso a reuniones del Senado o actos públicos. Algunos senadores lo interpretaban como una provocación, una muestra de que el emperador se consideraba por encima de las costumbres romanas. Finalmente, estos cronistas relatan que Julia quedó embarazada y que, incapaz de soportar la situación, murió por complicaciones al intentar ocultar el embarazo. Es una historia dramática, pero también posiblemente exagerada. Hoy en día, los historiadores coinciden en que muchas de estas acusaciones pudieron ser propaganda hostil contra Domiciano. Suetonio escribía décadas después, influido por enemigos del emperador. Aun así, el rumor persistió y se convirtió en parte del mito de la dinastía Flavia. Pasemos ahora a la parte numismática del vídeo. Aquí tenemos un dupondio de Julia Titi. En el anverso podéis ver su retrato con el peinado típico de la época Flavia. Pero lo más interesante es el reverso. En el reverso podemos ver a Ceres, la diosa romana de la agricultura, la fertilidad y la abundancia. Pero, ¿por qué aparece Ceres en las monedas dedicadas a Julia? En la iconografía romana, Ceres representaba varias ideas. En primer lugar,
fecundidad y maternidad, asociadas directamente al rol ideal de una mujer de la familia imperial. También representaba prosperidad para el pueblo, un mensaje político que era muy importante. Si la familia imperial es fértil y estable, también lo será el imperio. Y por último, la continuidad dinástica, especialmente relevante porque la dinastía Flavia era joven y necesitaba legitimarse. De esta manera, colocar a Ceres en el reverso era una forma sutil de decir: Julia es símbolo de la prosperidad de Roma y a través de ella la dinastía Flavia asegura el futuro. Resulta irónico que mientras los rumores sobre su relación con Domiciano la pintaban como un símbolo de escándalo, la propaganda oficial la convertía en un icono de virtud y fertilidad. Julia Titi puede parecer que fue un personaje menor dentro de la dinastía Flavia, teniendo en cuenta que durante el reinado de su abuelo Vespasiano era una niña y durante el gobierno de Tito era una adolescente. Además, ella nunca fue esposa del emperador y no tuvo descendencia. Sin embargo, hay que pensar que en el momento en el que los Flavios llegaron al poder, ella era realmente el único miembro femenino de la familia imperial y la única descendiente directa de la gens Flavia. Tanto la esposa de Vespasiano, Domitila Mayor, como su única hija, Domitila Menor, murieron en una fecha que no sabemos exactamente, pero sí que sabemos que fue antes de que él ascendiera a emperador. Al ser la única mujer, yo creo que eso sí que hizo que su presencia y su imagen se introdujeran en la vida pública romana durante el gobierno tanto de Tito como de Domiciano. Realmente solo 3 mujeres de la gens Flavia recibirían honores oficiales: Domitila Mayor, Domitia Longina y Julia Flavia. Y fue esta última, Julia Flavia, es decir, Julia Titi, la que ocupó el primer lugar en cuanto a su representación en monedas, por ejemplo, y en retratos. Este dupondio para mí es especial, ya que las representaciones de Julia Titi son a menudo escasas y quienes coleccionáis moneda romana sabréis que no es fácil hacerse con uno de estos ejemplares. Es por eso que, aunque este dupondio esté sin pátina, en mi opinión se encuentra en muy buenas condiciones, ya que podemos ver perfectamente el anverso, la leyenda del anverso y también el reverso. Mientras he estado hablando, habéis visto también un sestercio impresionante, en mi opinión, de Domiciano, que creo que se merece un vídeo aparte. Por eso no lo voy a comentar, pero sí que quería que vieseis tanto a él como a ella. Bueno, amigos, para resumir y terminar, la historia de Domiciano y Julia Titi nos recuerda un poco cómo en Roma la frontera entre la vida privada, la política y la propaganda era prácticamente inexistente. Los rumores, las intrigas y todas estas imágenes en las monedas formaban un todo que moldeaba la opinión pública del imperio. Por mi parte, nada más. Si te ha gustado el vídeo, pues te agradecería que dieras un like, y para más vídeos como este, ya sabes, suscríbete y nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.